Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto otra vez estar con ustedes y seguimos con estos videos clases de las dos materias. En este caso vamos a empezar ahora con liderazgo. El liderazgo, la clase pasada vimos lo que era una necesidad, y una necesidad es algo que es imprescindible para lograr un objetivo, en este caso nuestro proyecto comunitario. Un proyecto comunitario, como ya vimos en la clase pasada, es cuando se pretende cambiar a una comunidad, o se pretende ayudar a una comunidad que pasa por un problema importante para el desarrollo, un problema que impide el desarrollo de esa comunidad como tal. Entonces nosotros vamos a establecer un proyecto comunitario cuando queremos cambiar un problema que se esté llevando a cabo o que tenga una comunidad. Y recuerden que en el proyecto comunitario no solamente es por un tiempo determinado, sino es por un tiempo indeterminado, es decir, se hace de una manera permanente o se trata de hacer de una manera permanente. Entonces, nuestro proyecto comunitario lo que trata de hacer es beneficiar a la comunidad y buscar ese beneficio de manera permanente. Y es justamente lo que vamos a hacer nosotros, un proyecto comunitario. En este caso, lo vamos a mezclar un poquito este proyecto comunitario con un proyecto económico financiero, porque ustedes al realizar su proyecto emprendedor van a sacar una ganancia o iban a sacar una ganancia económica. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema como tal, que es proyecto comunitario, implementación del proyecto. En primer lugar, tenemos que establecer la implementación del proyecto. ¿Qué es implementar? Es poner en marcha. Ya detectamos la necesidad. Entonces ahora, ¿cómo vamos a lograr satisfacer esa necesidad? Pues implementando un proyecto. Y este proyecto, implementándolo, va a tener como consecuencia resolver un problema. En este caso, la necesidad ya establecida con anterioridad. Entonces, implementación del proyecto, ya comentamos, que es establecer un proyecto a seguir para conseguir satisfacer esa necesidad. Ahora dice, con la siguiente imagen, pensemos en un proyecto. Y sobre esta imagen vamos a seguir la clase. ¿Qué es lo que observan justamente en su pantalla? Observan a una tortuga atrapada con rafia, con lazo. Que este lazo, me imagino, bueno, que todos podemos dar a entender que son cuando la gente va a pescar y deja sus redes en el mar, y entonces de pronto una tortuga llega y se queda atrapada. En esta imagen pensemos en un proyecto. ¿Cuál es la necesidad a satisfacer que buscamos a través de un proyecto comunitario? Salvar a los animales víctimas de contaminación de plástico o por plástico. Entonces, ya pensamos en un proyecto al ver esta imagen y decimos, bueno, mi proyecto es salvar a los animales víctimas de la contaminación por plásticos. Y entonces, ahora sí, voy a empezar a implementar mi proyecto. Para empezar a implementar mi proyecto, tengo que hacerme las siguientes preguntas. La primera, ¿cuál es la necesidad a atender? En este caso, ¿cuál es la necesidad a atender? Sería rescatar a los animales, ¿no?, que son víctimas de la contaminación por los plásticos o por tirar plásticos. Esa es la necesidad que voy a atender, ayudar a estos animales que son víctimas de la contaminación ambiental. Ahora ya sé la necesidad de atender, ahora voy a definir el proyecto. Es decir, le voy a poner un nombre y voy a establecerme ya un objetivo final, ¿no? En este caso, un proyecto de rescate de animales marinos podría ser el proyecto. ¿Y cuál va a ser el proyecto a definir? Pues que voy a hacer todo lo que está a mi alcance junto con otras personas para rescatar al mayor número de animales marinos que fueron víctimas o que son víctimas de la contaminación ambiental por parte del humano. Ya está definido mi proyecto: ayudar a estos animales marinos, rescatarlos. Ahora, ya que definí mi proyecto, ¿cuál es el bien común? Pues el bien común es que todos vamos a gozar de un medio ambiente sano. Vamos a tener nuestra flora, nuestra fauna en perfecto estado, y por lo tanto vamos a poder tener una mejor calidad de vida, vamos a tener una mejor salud, y aparte vamos a hacer que nuestro país, nuestro planeta, siga teniendo vida y siga siendo tan hermoso, ¿no? Y aparte recuerden que muchos de estos animales marinos tienen una función específica dentro de la selección natural o dentro de la naturaleza como tal. Entonces el bien común no solamente es para los animales, sino también para nosotros, porque nos vamos a beneficiar a la larga de que estos animales se encuentren en buenas condiciones, porque va a mejorar nuestro medio ambiente.
Tipo de proyecto. ¿Qué es el tipo de proyecto? En este caso es un proyecto comunitario, como les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque voy a satisfacer una necesidad de una comunidad, en este caso la comunidad que vive cerca de las playas, de los mares. Voy a ayudar a toda esa comunidad y aparte voy a establecer una solución definitiva, que es en este caso rescatar a estos animales para a lo mejor después otra vez volverlos a regresar a su hábitat natural. Entonces, el tipo de proyecto generalmente va a ser comunitario, porque voy a ayudar a un sector de la población a resolver un problema, y en este caso el sector de la población es mundial, porque vamos a resolver el problema del medio ambiente de estas personas. Bueno, entonces, aquí yo ya implementé mi proyecto, y si dieron cuenta, surgió en base a una imagen. Ahora, ustedes en su proyecto emprendedor, en cultura emprendedora o en desarrollo emprendedor, lo que tienen que hacer es justamente lo mismo, o lo que hicieron fue justamente lo mismo, implementar un proyecto, vender sus alimentos o vender los productos que ustedes quieran utilizando utilizando materiales reciclados. Y en este caso es un proyecto tanto comunitario como económico. ¿Por qué comunitario? Porque van a ayudar a reducir la contaminación y esto va a beneficiar a toda la población. Y también económico porque de la venta de sus productos ustedes van a obtener una ganancia, y esa ganancia la van a utilizar para ustedes, ¿no? Entonces aquí, en este caso, el proyecto emprendedor puede ser tanto comunitario como económico o financiero. Bueno, ya que vimos y sabemos qué es implementar un proyecto, ahora pasemos a los elementos de un proyecto como tal. Antes de eso, recuerden que es un proyecto. Un proyecto es el conjunto de actividades que se deben de realizar con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo de tiempo. Entonces el proyecto, en este caso está más encaminado ese proyecto al proyecto emprendedor que ustedes van a realizar. Van a hacer ciertas actividades, un conjunto de actividades, una serie de actividades para obtener, para producir determinados bienes o servicios, que en este caso van a ser alimentos, pulseras o lo que ustedes vayan a vender. Entonces, toda la serie de pasos que ustedes van a seguir van a servir para producir estos productos. Y al producir estos productos, ustedes van a satisfacer una necesidad, en este caso una necesidad económica, porque este dinero les va a servir a lo mejor para alimentarse, o les va a servir para irse de fiesta, o les va a servir para irse de viaje. Estos son los problemas que ustedes van a resolver. Y este proyecto o esta serie de pasos se va a llevar a cabo dentro de un tiempo límite. Nos vamos a establecer un tiempo para lograr el proyecto y también el presupuesto, el dinero que nosotros tengamos inicialmente para iniciar con el proyecto y que después este proyecto se vaya multiplicando con la venta de nuestros productos. Entonces, ese es un proyecto. Un proyecto es una serie de pasos para lograr o para llegar a un objetivo. En este caso, en el proyecto emprendedor sería llegar al objetivo de ganar dinero. Y volviendo un poquito a la imagen anterior de la tortuga o del rescate de los animales marinos, el proyecto es una serie de pasos que vamos a seguir nosotros para salvar a estos animales que fueron víctimas de la contaminación por plástico, y cómo los vamos a sacar de su hábitat, y los vamos a llevar a un refugio y los vamos a curar y luego otra vez los vamos a regresar. Ese sería mi proyecto, una serie de pasos que voy a seguir para llegar a un propósito, que es rescatar a los animales. Muy bien. Ahora sí, ya sé que es un proyecto, sé cómo implementar un proyecto. Ahora, ¿cuáles son los elementos que debe de tener todo proyecto? Y bueno, estos son los siguientes. El primero de ellos, el primer elemento de un proyecto es el alcance. Alcance. ¿Qué entienden por alcanzar? Llegar a un propósito, cumplir con un propósito. Ese es el alcance, llegar a cumplir el propósito. Y para llegar a cumplir el propósito, ¿qué es lo que tengo que hacer? Varias actividades, diferentes actividades que van a dar como resultado cumplir con el propósito del proyecto. Si yo produzco, si yo vendo, son estas actividades que me van a llevar a conseguir ¿a qué? A ganar dinero. Entonces, el alcance es la repercusión total del proyecto. ¿Cuántas personas trabajan en la realización del proyecto? El interés o el impacto final de los resultados. Bueno, entonces voy a decir aquí, el alcance, como ya les comenté, son cuál es el propósito del proyecto, hasta dónde voy a llegar con ese proyecto, qué es lo que yo pretendo llegar con ese proyecto. Y para que yo pueda llegar
a ese propósito o a ese fin del proyecto, debo de saber cuántas personas van a trabajar en este proyecto. Cuántas personas van a trabajar en este proyecto conmigo para lograr este objetivo. La repercusión total del proyecto quiere decir qué impacto va a tener el proyecto cuando ya lo termine. El impacto económico, político, social, el impacto ambiental que va a tener mi proyecto cuando ya lo termine. ¿A qué me refiero con esto? Si yo voy a, por ejemplo, en este caso de la construcción del refugio para animales, ¿qué es lo que voy a hacer? Es mi proyecto. Voy a ver cuál es la repercusión del proyecto. Voy a ayudar a la comunidad internacional, sí, voy a ayudar a todo el mundo porque voy a preservar el medio ambiente, voy a ayudar a los animales, también los voy a ayudar, voy a mejorar su ecosistema, también lo voy a mejorar, la calidad de vida de los animales también lo voy a mejorar, pero a lo mejor al momento de construir mi albergue voy a tener que contaminar, ¿no? A lo mejor por los productos que voy a utilizar. O a lo mejor voy a tener que utilizar cierto territorio virgen o cierto territorio cerca de la playa que va a perjudicar un poquito, a lo mejor porque va a contaminar. No sé, es la repercusión ambiental que voy a ocasionar a lo mejor con mi propio proyecto. ¿Cuántas personas van a trabajar para obtener el proyecto? Bueno, para llegar a concebir el objeto, el proyecto como tal, y el interés y el impacto final de los resultados. ¿Cuál es el impacto que yo espero alcanzar con mi proyecto? Pues beneficiar a toda la comunidad. Bueno. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de alcance sería el siguiente. El alcance, por ejemplo, en el proyecto de los animales marinos, de rescatar a los animales víctimas de la contaminación de plástico, sería involucra a todos los alumnos de sexto semestre, porque mi proyecto va a involucrar a alumnos de sexto semestre de todo el país, Los beneficios son para todos los habitantes del mundo, porque todos vamos a salir beneficiados con este proyecto. Y se va a traducir en ingresos económicos. ¿Por qué? Porque voy a tener que buscar patrocinios para que me ayuden a mantener este refugio para los animales, que podrán ser destinados para la construcción de los refugios para estos animales que fueron víctimas de la contaminación con plásticos. Ese es el alcance. ¿Qué es lo que quiero llegar? A construir un refugio, obtener ingresos para el refugio como venta a lo mejor de ciertas cosas, de pulseras o a través de donaciones, etc. Ese es el alcance, es el propósito que yo quiero llegar, es el propósito, más bien, es a dónde quiero llegar con mi proyecto, a dónde quiero llevar mi proyecto, al éxito generalmente, ese es el alcance. En este caso, por ejemplo, si voy a hacer un proyecto emprendedor, ¿cuál será mi alcance? Mi alcance, por ejemplo, si voy a vender pasteles dietéticos, mi alcance va a ser para todas aquellas personas que sufran hipertensión, que sufran diabetes o que estén en una dieta estricta. Ese es mi alcance. Y mi alcance va a ser que me voy a convertir en la productora de pasteles dietéticos más importante de México. Ese es el alcance de mi proyecto. ¿Quedó entendido lo que es el alcance? Hasta dónde quiero llegar y cuáles son los medios que voy a utilizar para conseguir este fin, este objetivo del proyecto. Siguiente elemento, el tiempo. El tiempo, ya saben que es el transcurso, el paso del tiempo. Bueno, el tiempo es el periodo de tiempo desde la fase inicial, es decir, desde la implementación del proyecto. El diagnóstico de viabilidad. ¿Qué es el diagnóstico de viabilidad? ¿Qué tan viable es mi proyecto? Es decir, tengo que determinar si con los recursos con los que cuento son suficientes para alcanzar el objetivo del proyecto, para obtener el alcance que yo pretendo con mi proyecto. Si lo que yo tengo me alcanza para llegar al propósito. Entonces es el periodo de tiempo desde la fase inicial, que es la implementación del proyecto, lo que vimos anteriormente con la imagen, hasta el diagnóstico de qué tan viable es conseguir mi objetivo, llegar a mi alcance, hasta la evaluación de los resultados. Entonces, el tiempo del proyecto se va a medir desde el momento en que lo implemento, el tiempo en que analizo qué tan viable es mi proyecto y cuando ya llego al resultado final. Ese es el tiempo de mi proyecto, desde el inicio, desde la implementación, hasta el resultado final del proyecto. Ese es el tiempo. Además, pueden existir segmentos que dividan el proyecto. Es decir, a lo mejor mi proyecto no lo voy a llevar de un solo paso, sino lo voy a tener que hacer paulatinamente. Por ejemplo, en este caso, mi proyecto para crear un refugio para los animales marinos sería el hecho. Voy a tener dinero, a lo mejor para juntar dinero, para terminar con juntar dinero para hacer una investigación. Luego, tanto tiempo para realizar la investigación de cuál es el lugar en México en donde más contaminación por plástico se da.
Luego, convencer a las personas de sexto semestre para que puedan venir al país, bueno, para que puedan ir a las playas a terminar justamente esto. Tiempo. El tiempo, no hay una definición. ¿Cómo podemos definir el tiempo? Es el transcurso de los minutos, de los segundos, de las horas, de los meses. Y bueno, el tiempo como elemento del proyecto es el periodo de tiempo desde la fase inicial del diagnóstico, la viabilidad del proyecto, hasta la evaluación de los resultados. ¿Qué quiere decir? Que el proyecto se va a medir en tiempos desde la fase inicial. La fase inicial es la implementación del proyecto, es decir, saber qué necesidad voy a cubrir, el tipo de proyecto, el bien común que voy a obtener, etc. Hasta la evaluación del proyecto o de los resultados, es decir, ya cuando termine mi proyecto, cuando conseguí la necesidad. ¿Cuánto tiempo va a pasar desde que inicie con esta implementación hasta que termine con el proyecto? Y esto lo tengo que establecer desde antes de iniciar el proyecto, es decir, tengo 2 años para establecer el proyecto o para terminar el proyecto. Ese es el tiempo. Ahí habla un aspecto que es la viabilidad del proyecto. Viabilidad es qué tan posible es realizar el proyecto, si cuento con las herramientas necesarias para cumplirlo, si cuento con los recursos económicos, financieros, materiales, etc. Entonces, eso es el tiempo. El tiempo, cuánto me voy a tardar para lograr conseguir mi objetivo o terminar con mi proyecto. Además de este tiempo lineal entre el inicio y la fase final, que es la evaluación de los resultados, el tiempo se va a segmentar. Por ejemplo, el tiempo que voy a utilizar para mi primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, cuarta etapa, dependiendo de las etapas en que he vivido mi proyecto. Por ejemplo, este de construir el refugio para los animales. A lo mejor voy a decir, voy a tener un mes para juntar dinero para poder ir a una playa. Luego, otro mes para hacer una investigación de cuál es la playa más contaminada. Luego, a lo mejor 15 días para convencer a mis compañeros de que me acompañen y de que hagamos este proyecto. A lo mejor una semana de investigación. Luego de eso, una semana para ir a convencer a las personas de que den dinero para este proyecto. O a lo mejor otra semana para realizar pulseras. Luego, 2 meses para vender estas pulseras. Entonces, el proyecto se va a segmentar en periodos más breves para conseguir cada una de las metas que me voy a poner para alcanzar el objetivo final. Aquí es por eso además pueden existir segmentos que dividan el proyecto, es decir, al convertir una meta en tareas específicas, lo que les decía. Aquí recuerden que trabajamos por objetivos, entonces se van cumpliendo objetivos por objetivos. Entonces, cada objetivo, cada meta tiene un periodo de tiempo para cumplir con ese objetivo. Y esto nos va a decir que no es tan difícil hacer un proyecto como tal. ¿Por qué? Porque lo vamos a realizar con eficacia. El tiempo básicamente se plantea a través de un cronograma, y en ese cronograma vamos a poner todas las actividades que vamos a realizar para llegar a conseguir el proyecto o para terminar el proyecto. En este cronograma voy a establecer cuántos días a la semana, cuántas horas me voy a dedicar a cada fase o a cada etapa de mi proyecto. Bueno, en este caso dice, el proyecto tendrá, por ejemplo, en el caso de la construcción del refugio, el proyecto tendrá una duración desde su planeación hasta la evaluación de resultados de 1 año aproximadamente. Es decir, tardaremos 1 año en construir un refugio para animales marinos. Y aquí dentro de este año voy a tener que segmentar este periodo y decir, bueno, tanto de este año, 2 meses para conseguir fondos, 4 meses para la construcción del proyecto, 2 meses para traer a los animales en sí. Esos son como dividir el tiempo como tal. En el caso, por ejemplo, de tu proyecto emprendedor, en tu proyecto emprendedor es el tiempo desde que piensas en qué producto vender, luego el tiempo que te vas a tardar en producir un producto, el tiempo en que te vas a tardar en producir toda la producción total, el tiempo en que vas a invertir en comprar los materiales, el tiempo en que vas a invertir en la preparación de los alimentos, el tiempo que te vas a tardar en venderlos, etc. A eso se refiere con el tiempo en un proyecto. El siguiente elemento del proyecto es organización y priorización de actividades. Organizar es establecer qué pasos voy a llevar a cabo para conseguir el proyecto. Y priorización es cuáles son las actividades más importantes a realizar y cuáles son las actividades menos importantes a realizar, teniendo entendido que las actividades más importantes a realizar son aquellas que son indispensables para cumplir el proyecto, y las menos importantes para realizar son aquellas que, si no las hacemos en un momento determinado, no pasa nada, lo podemos hacer con posterioridad. Bueno, para ser más claros o más didácticos,
la organización y progresión de actividades es definir la ruta de trabajo a seguir, es decir, establecer los pasos que vamos a seguir para conseguir el proyecto. Siguiente, las actividades que serán de mayor importancia para la consecución del objetivo, lo que les decía, qué actividades que voy a llevar a cabo en mi proyecto son prioritarias y que son necesarias para cumplir el proyecto, y cuáles no lo son tantos, y cuáles son esas actividades que puedo dejar para después. Y que no importa si las hago al último, porque no tienen trascendencia como tal para la consecución del objetivo. Entonces ya prácticamente la organización y priorización de las actividades o de las acciones son, por ejemplo, en este caso, para construir mi refugio, mis actividades que voy a realizar es reunir a un grupo de voluntarios para inspeccionar las costas de las playas más contaminadas. En este caso va a ser mi primera actividad. Voy a reunir a un grupo de voluntarios para hacer una inspección en las playas más contaminadas. Mi segunda actividad a desarrollar va a ser ventas de garage para obtener dinero para realizar estas inspecciones y poder transportar justamente a los voluntarios hasta ese lugar y realizar propiamente la inspección. Siguiente, a lo mejor, rescatar animales que sean víctimas de la contaminación por plásticos. Y así puedo poner otras actividades, como la venta de pulseras para obtener fondos para construir el refugio animal. Convencer a biólogos marinos de que donen su tiempo. Llevar a los voluntarios a limpiar las playas. Vender cupcakes para obtener ganancias. Voy a vender 50 cupcakes y me voy a tardar 3 días en conseguir los materiales y aproximadamente 5 horas en producirlos y 2 días en venderlos. Esas son como mis actividades que yo voy a llevar a cabo para realizar mi proyecto. Ahora, pasamos solamente en estas 3. Ahora yo tengo que priorizar cuál de estas es más importante que la otra. En este caso, lo primero que tengo que hacer para conseguir mi objetivo pues va a ser esto: realizar ventas de garage para poder transportar a los voluntarios. Ya que tengo el dinero, ahora sí voy a reunir al grupo de voluntarios, a un grupo de voluntarios, para irme a inspeccionar las plantas, inspeccionar las playas. Y por último, voy a rescatar a los animales. ¿Por qué? Porque ese es el último objetivo. No es necesario que lo haga al principio. A eso se refiere organizar y priorizar actividades. Es decir, voy a determinar qué actividades voy a seguir en el proyecto y cuáles son las de mayor importancia para continuar con posterioridad. Bueno, hasta aquí terminamos esta clase de liderazgo. Les voy a pedir de favor que sigan leyendo lo que estamos, que vuelvan a ver el video para que les quede claro, y que en su apunte vuelvan a leer estos elementos del proyecto, porque en la próxima clase, más bien en las próximas actividades, ustedes van a utilizar estos elementos para desarrollar su propio proyecto. Bueno, por mí eso es todo. Nos vemos, cuídense mucho.